habíamos visto que podemos distinguir que es una relación que nos muestra una relación inversa entre precio y cantidad. Entonces, por un lado vamos a identificar la cantidad demandada, cuánto es lo que está dispuesto a comprar un individuo a determinado precio. Y la demanda de mercado va a ser la relación entre la cantidad demandada y el precio. ¿Cuáles son los determinantes de la demanda? O sea, los factores que afectan la misma. Bueno, se sumó alguien más. Hola, ¿qué tal? Buenas Bueno, noches, por un profesora. lado, buenas Perdón noches, perdón la demora. no hay problema. Bueno, entonces la demanda de mercado, vamos a ver que tiene una serie de determinantes y nosotros esos determinantes vamos a considerar que están fijos. Entonces, si bien acá nosotros podemos observar que la demanda es una función del precio del bien, fíjense que esta es la cantidad demandada del bien, podemos tener otros determinantes que nosotros vamos a considerar que están fijos. Y esos son los precios de los bienes relacionados, precios de los bienes sustitutos. Acuérdense que bienes sustitutos hacía referencia a bienes que pueden reemplazar a otros. Entonces yo puedo comer carne vacuna o puedo comer carne de pollo, o pescado, por ejemplo. Mientras que también va a afectar la demanda de un bien el precio de bienes complementarios. Los bienes complementarios son los que se consumen de manera conjunta. Podríamos hacer referencia a, por ejemplo, el pan y la manteca, o, por ejemplo, el té y azúcar, que son dos bienes complementarios, o, por ejemplo, el libro de Parkin habla de las hamburguesas y las papas fritas. Son bienes que se consumen juntos. Bueno, por otro lado, también un determinante de la demanda va a ser el nivel de ingreso. El nivel de ingreso va a afectar a la misma. Entonces, nosotros cuando vemos una relación, una curva de demanda, vamos a considerar que estos determinantes se encuentran fijos. A ver, entonces, yo voy a escribir acá. Entonces, ¿qué vamos a considerar como variable? Vamos a considerar que es variable el precio del bien, pero el resto de los factores van a encontrarse fijos, como el precio de los bienes relacionados, que teníamos el precio de los bienes sustitutos y los bienes complementarios, el nivel de ingreso, G, que hace referencia a las preferencias o los gustos que pueden tener los individuos, y el número de consumidores, o como vieron, o si hicieron la lectura del libro de Parkin, pueden ver que en vez de hacer referencia al número de consumidores, se habla de población. Bueno, sigamos. Entonces, la ley de demanda lo que nos indica es que cuando más alto es el precio, menor es la cantidad demandada, y se está manteniendo constante el resto de los factores o los determinantes de la demanda. Y ese manteniendo constante, ustedes van a ver que en algunos casos lo podemos nombrar ya directamente como el supuesto que se denomina ceteris paribus. Ceteris paribus quiere decir manteniendo lo demás constante. Entonces nosotros vamos a analizar, por ejemplo, no sé, una alteración del precio o una modificación de alguno de los factores de los cuales depende la demanda, y vamos a decir ceteris paribus. Ese ceteris paribus quiere decir manteniendo el resto constante. El resto de las variables se van a mantener fijas. Muy bien, entonces una demanda, ¿cómo la podemos observar? La podemos observar, por un lado, mediante una función de demanda, mediante una tabla o una curva que la podemos ver en un gráfico.
Muy bien, entonces la función de demanda nos va a relacionar las cantidades demandadas a los precios y el resto de los factores se van a mantener constantes. Yo hace rato había puesto una barrita encima del resto de los factores, o si no, lo que es lo mismo, podemos ponerle el subíndice 0 para hacer referencia que es una cantidad que está constante. Bueno, entonces en la tabla de demanda lo que vamos a tener consignado es por un lado los precios y por otro lado las cantidades demandadas. Y bueno, vamos a observar que hay una relación inversa entre precio y cantidad porque a medida que aumenta el precio, fíjense, cuando miramos la tabla de arriba hacia abajo, vemos que los precios están aumentando. Sin embargo, cuando el precio se hace más grande, fíjense que las cantidades demandadas son menores, o sea, se está respetando la ley de la demanda. Y es razonable con lo que podríamos pensar que considera cualquier consumidor cuando va a comprar, por ejemplo, si quieren al supermercado o un determinado mercado. Muy bien. Bueno, entonces el gráfico de la curva de demanda, nosotros vamos a ver que por un lado, en el eje horizontal se ubican lo que son las cantidades demandadas. Y en este caso en particular, que a veces, bueno, había algunos de ustedes que en el foro de consultas habían preguntado cuál era la diferencia entre una variable flujo y una variable stock, que era algo que se mencionaba en el práctico. Bueno, una variable flujo tiene que ver con una medida, una magnitud que se calcula o se estima por unidad de tiempo, ya sea por meses, por trimestres, por semanas, por ejemplo, y una variable stock hace referencia a una magnitud que se mide en un momento del tiempo. Entonces, noten que la demanda de algún bien se mide en unidades, en una determinada cantidad de unidades, por ejemplo, podrían ser litros de leche, no sé, kilogramos de pan, toneladas de soja, por ejemplo, pero por periodo. Entonces, por ejemplo, acá nosotros en esta curva de demanda, que teníamos la demanda de pan, vemos que son kilogramos de pan por mes. Bueno, y por otro lado tenemos, bueno, en el eje horizontal, si queremos graficar la demanda, entonces vamos a ubicar en el eje horizontal, en el eje de las abscisas o el de las X, que ustedes seguramente estarán acostumbrados, lo que vamos a ubicar son las cantidades demandadas, mientras que en el eje vertical, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar el precio. Pero usted me va a decir, bueno, pero en realidad nosotros teníamos esta expresión de la demanda, o sea, la demanda depende del precio, y acá nosotros estamos graficando al revés. Ustedes acuérdense que hacían ustedes cuando trabajaban con una variable. Bueno, nosotros teníamos el eje, acá teníamos X, y acá teníamos la variable Y, y nosotros decíamos Y depende de X. Bueno, por convención, por el primer economista que planteó la ecuación de la demanda, bueno, cuando la graficó de esta manera, ubicando el precio en el eje vertical y las cantidades en el eje horizontal, entonces ya por convención se adopta esta manera. Porque si nosotros miramos la curva, mejor dicho, la ecuación de la demanda, fíjense que tenemos las cantidades demandadas, que es igual a una función del precio, y mantenemos el resto de los factores constantes. Bueno, sigamos. Entonces yo en la gráfica lo que puedo hacer es leer algunos de los puntos que la conforman. Por ejemplo, el punto C nos está diciendo que la cantidad demandada son 4 kilogramos de pan por mes cuando el precio es 3. Bueno, un cambio en la cantidad demandada. Entonces nosotros tenemos la curva de demanda y podemos ver que si hay alteraciones en el precio, por ejemplo, el precio supongamos que era 3 y aumenta
a 5. Entonces vamos a ver que podríamos considerar el punto E, donde cuando el precio sube de 3 a 5, noten que la cantidad de kilogramos que se demanda de pan es menor. Bueno, entonces fíjense que estamos pasando de un punto a otro sobre la misma curva de demanda. Entonces este es un movimiento sobre la misma curva. Voy a pasar del punto C al punto E. O también podría ocurrir, por ejemplo, que por algún motivo cae el precio del bien, consideremos la situación inicial de que el precio es 3 y la cantidad demandada de kilos de pan es 4, y por alguna razón el precio disminuye a 2. Entonces voy a observar que ante una baja en el precio, lo que ocurre o lo que se puede observar es que hay un aumento en lo que es la cantidad demandada. Y también vamos a ver un movimiento sobre la misma curva de demanda. Nos estamos moviendo de un punto hacia el otro, ya sea porque aumenta o porque disminuye el precio. Muy bien, entonces, esto sería acá, fíjense que en esta situación no estamos, simplemente le estamos poniendo un nombre ficticio, por decirlo de alguna manera, a los puntos. Por ejemplo, el punto inicial le estamos llamando P sub 0, tiene las coordenadas X sub 0, P sub 0, y podemos ver que ante una baja del precio, por ejemplo, se pasa de P sub 0 a P sub 1, la cantidad demandada aumenta de X sub 0 a X sub 1. Lo mismo, si aumenta el precio, en este caso de P sub 0 a P sub 2, vemos que la cantidad demandada cae de X sub 0 a X sub 2. Bueno, entonces nosotros hace rato habíamos visto una relación funcional en la demanda y habíamos dicho que el resto de los factores se mantenían constantes. Bueno, cuando hay un cambio de en la demanda, o sea, quiere decir que se modifica, se desplaza ya sea la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces se están alterando algunos de esos factores que nosotros habíamos considerado que estaban constantes, ya sea el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el ingreso, los gustos o preferencias o la cantidad de consumidores, o sea, la población. Entonces acá tiene que ver con la relación que tienen estos determinantes con la curva de demanda. Por ejemplo, si aumenta el precio de un bien sustituto, nosotros vamos a ver que la curva de demanda del bien se desplaza hacia la derecha. Ahora, si baja, por ejemplo, el precio de un bien sustituto, entonces la demanda se contrae, o sea, se desplaza hacia la izquierda. En relación al ingreso, bueno, ahí podríamos ver si el bien es inferior o si es normal. Un bien es normal cuando al aumentar el ingreso aumenta la demanda, mientras que un bien es inferior cuando al aumentar el ingreso, su cantidad demandada se contrae. Generalmente, como ejemplo de bien inferior, se habla, por ejemplo, de los viajes de larga distancia en colectivo. Si yo tengo mayor ingreso, bueno, seguramente voy a optar por otro tipo de servicio, como es un viaje en avión. Entonces, si aumenta el ingreso, la demanda de ese servicio cae. Bueno, veamos. Entonces, una cosa es un cambio en la cantidad demandada, que vamos a ver que es un movimiento sobre la misma curva de demanda, y un cambio en la demanda vamos a ver que es un desplazamiento de la curva. La curva original o la situación inicial, o en la situación inicial la demanda era la que vemos en azul. Puede haber
se ha modificado alguno de los factores y entonces llevan a que la demanda se desplace hacia la derecha, o lo que es lo mismo decir que hay un aumento de la demanda. Mientras, bueno, entonces veríamos una demanda como X supra D1. Mientras que si hay algún factor que se altera, supongamos que este bien, que X es un bien normal, y disminuye el ingreso, entonces vamos a ver que cae la demanda. La demanda se contrae, o lo que es lo mismo, se desplaza hacia la izquierda. Bueno. A ver. Entonces acá tenemos lo que es la demanda original de T, tenemos una tabla donde podemos observar los precios y las cantidades, y en este caso nos dicen, suponga que el precio original de un pote de café es de 100 pesos. La tabla de demanda muestra la relación precio y cantidad de pan. Bueno, la nueva demanda de T, ahora el precio era 100, acá tendría que ser de T, y ahora es 150. Entonces nosotros teníamos los precios, que iba desde 1 hasta 5, y la cantidad demandada de T. Ahora bien, se altera si no es el precio de un bien sustituto, si en este caso se está considerando la demanda de T, y se tiene en cuenta que se alteró el precio de un bien sustituto, que es el café. Entonces el precio del bien sustituto ahora es 150. Entonces lo que vamos a ver es que para cada precio la cantidad demandada ahora es distinta. En este caso, fíjense, cuando el precio era 1 y el precio del bien sustituto era 100, el bote de café el precio era 100, la cantidad demandada era de 9 cajas de té. Ahora bien, cuando el precio de ese bote de café aumentó, ¿qué ocurrió? Bueno, para cada uno de los precios, las cantidades demandadas son distintas, ahora son más grandes. En este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Que hay un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha. Noten que para cada uno de los precios que nosotros observamos, las cantidades demandadas ahora son más grandes. Cambia toda la curva de demanda. Eso es cuando se altera uno de los factores que nosotros habíamos considerado que iban a estar constantes, ya sea que, bueno, en este caso la demanda se desplaza hacia la derecha. Y acá notemos que teníamos la demanda, que era una función del precio, del precio de los bienes sustitutos, que tenían un determinado nivel, en este caso P, precio de los bienes sustitutos, y acá el subíndice nos denota 0, y acá fíjense que le hemos puesto un 1 para denotar que hay una diferencia en el valor del precio del bien sustituto, mientras que el resto de los factores se mantienen constantes. Muy bien, bueno, entonces podemos observar también un cambio en la demanda, porque se altera el ingreso, y entonces acá sería importante hacer la distinción que yo les decía, que si tenemos en cuenta un bien normal, la demanda aumenta, se desplaza hacia la derecha conforme aumenta el ingreso. Y si hay una relación positiva entre el ingreso y la demanda. Si aumenta el ingreso, la demanda aumenta; si disminuye el ingreso, la demanda se contrae. Y bienes inferiores, vamos a ver que hay una relación inversa con la demanda. Si aumenta el ingreso, cae la demanda del bien, y si disminuye el ingreso, aumenta la demanda de ese bien inferior. Si por alguna razón, por ejemplo, consideremos la demanda de un individuo, tiene un menor ingreso, y estamos considerando los viajes en colectivo de larga distancia, si disminuye su ingreso, obviamente va a aumentar la demanda de ese bien. Bueno, en este caso, por ejemplo, se contempla que la demanda, el pan es un bien normal, en este caso al modificarse el ingreso, que
en la situación inicial tenía un nivel de I sub 0 igual a 1000 y ahora tiene un valor de 2000, entonces la demanda se desplaza hacia la derecha. Entonces hay un aumento de la demanda. En cambio, cuando hay un bien, si supongamos que el pan es un bien inferior, si el ingreso era 1000, entonces teníamos esta curva de demanda que observamos en rojo. Y ahora supongamos que por una determinada razón aumente el ingreso y como el pan es un bien inferior, entonces la demanda se desplaza hacia la izquierda. Bueno, y la demanda de mercado era la suma horizontal de las demandas individuales. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tener en cuenta que para un determinado precio se van a sumar las cantidades demandadas de cada uno de los individuos. En este caso se plantea una comunidad donde hay 3 personas que viven, entonces si yo quiero calcular la demanda de mercado, lo que voy a tener en cuenta es las cantidades demandadas de cada uno de los individuos para cada precio, y entonces yo voy a tener en cuenta para un cierto precio cuánto es la cantidad demandada de cada uno de los individuos, la voy a sumar y entonces voy a lograr, relacionando el precio y la suma de las cantidades demandadas por cada precio, obtener la curva de demanda de mercado. Bueno, eso en relación a la demanda. Ahora veamos el tema de elasticidad, y bueno, yo supongo que ya deben tener alguna duda, o si no la van escribiendo en el chat, y si no ya después empezamos a resolver algunos ejercicios que nos van a permitir ver si estamos entendiendo los conceptos o no. Bueno, después ustedes esta semana estaban trabajando con el tema de oferta. Después nosotros vamos a integrar lo que es oferta y demanda para determinar el equilibrio de mercado, que eso ya un poquito estuvieron viendo, pero no hicimos los ejercicios todavía. Bueno, entonces podríamos preguntarnos qué tan sensible es la demanda o cómo se comporta la demanda ante una modificación del precio. Pero bueno, nosotros por eso podemos decir, bueno, tenemos la pendiente de la curva de la demanda que me dice cómo cambia la cantidad demandada cuando aumenta en una unidad monetaria, depende en qué se esté midiendo, el precio del bien. Bueno, pero a nosotros nos gustaría tener una medida sin unidades, o sea, un numerito puro. Y bueno, para eso vamos a calcular la elasticidad precio de la demanda, o también podríamos calcular otras elasticidades, que eso ustedes lo van a ver en microeconomía o en economía 1 más adelante, en la otra materia que tienen vinculada con micro. Muy saturado el micrófono. Sí, no estoy usando micrófono, así que debe ser algo de muy saturado. Me pasa lo mismo, que estoy hablando muy fuerte. Voy a tratar de hablar más despacio en todo caso. Capaz que además hay alguno que debe estar con auriculares y yo estoy hablando demasiado fuerte. Sí, bueno, lo voy a tener en cuenta. Cualquier cosa si no escriben. A ver. Bueno, presentación de elasticidad. Bueno, vamos a ver algo de elasticidad. Entonces, si se escucha bien, dice el compañero, sí. A veces el tema es que a veces uno tiene algún problemita con la computadora o algo. Yo, por ejemplo, generalmente uso micrófono, pero ahora no sé qué pasó con la configuración, que no lo podía hacer funcionar al micrófono. Yo creo que es algo que ya está funcionando mal, que parece que hace falso contacto
el cable. Pero bueno, eso ya después ya lo mejoraré. Bueno, entonces estamos viendo la elasticidad precio de la demanda, que es una medida de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante un cambio en su precio. Pero esta sensibilidad va a ser relativa, porque vamos a ver entonces que la elasticidad precio de la demanda es un cociente, una variación porcentual entre la cantidad demandada sobre una variación porcentual en lo que es el precio, manteniendo el resto de los factores constantes. Acuérdense que nosotros teníamos la ecuación de la demanda, que era una relación funcional, y entonces habíamos visto que había una serie de factores que íbamos a mantener fijos. Bueno, entonces nosotros vamos a ver cuál es la sensibilidad relativa de la cantidad demandada ante una variación del precio, pero manteniendo el resto de los factores constantes. Esa medida la vamos a representar, en particular la elasticidad precio de la demanda, con la letra griega eta, y entonces fíjense que vamos a poner el subíndice x, p de x, haciendo referencia que esta es la elasticidad precio de la demanda. Después ustedes en microeconomía van a ver la elasticidad cruzada y la elasticidad ingreso, y entonces vamos a ver que en vez de aparecer acá el precio, van a aparecer otras variables como el precio de un bien, por ejemplo, podría ser el precio del bien Y, o podríamos ver que aparece acá el ingreso, pero bueno, eso ya va a ser tema de la otra materia. Entonces lo podemos aproximar, la elasticidad no es otra cosa que el cociente entre el cambio porcentual en la cantidad demandada y el cambio porcentual en el precio. Bueno, hay dos tipos de elasticidades, la elasticidad precio arco de la demanda y la elasticidad precio puntual. La elasticidad precio arco la vamos a medir entre dos puntos, o sea, vamos a tener dos precios y dos cantidades. Mientras que la elasticidad precio puntual la voy a medir en considerando un punto de la curva de la demanda, o sea, vamos a tener un precio y una cantidad. Entonces, esto es lo que ustedes han visto en el video, que tenían el ejemplo de una tabla, bueno, esto era de las pizzas, de una demanda de pizzas, y tenían entonces la fórmula de la elasticidad arco, que era lo que se había presentado, y acá tenemos el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio. Pero si estamos midiendo entre dos puntitos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener en cuenta las variaciones de las cantidades, que vamos a hacer la diferencia entre las cantidades que tenemos, las cantidades demandadas, y la variación de los precios, pero bueno, como lo tengo presentado de esta manera, la variación de X sobre la cantidad promedio, la cantidad demandada promedio, sobre la variación del precio, sobre o dividido lo que es el precio promedio, entonces para calcular los promedios lo que vamos a tener en cuenta son los precios y lo vamos a dividir entre 2. Muy bien, entonces es un numerito el que vamos a obtener al calcular la elasticidad, y ese numerito es sin unidades, o sea, acá no estamos hablando ni de piezas, ni de, no sé, que esto son pesos, nada, es un numerito puro. Y bueno, ¿cómo lo interpretamos? Entonces, si el precio, bueno, ante una variación de un 1% en el precio, supongamos en este caso que es un aumento, la cantidad demandada disminuye un 4%. Ahora bien, si quieren, podríamos considerarlo al revés. Fíjense que esto es un menos 4. Entonces yo lo podría escribir así. Menos 4 sobre menos 1. Entonces juego con esto y podría decir, ¿qué pasa si cae un 1% en promedio el precio del bien? Entonces la cantidad demandada va a aumentar un 4%, que es lo que ustedes observan acá como interpretación. O si no, yo digo, bueno, si aumenta un 1% el precio del bien, ¿en cuánto va a caer la cantidad demandada? La cantidad demandada va a caer en un 4%. Y bueno, este numerito, entonces ustedes han visto que tiene una clasificación.
Entonces, en función del valor que tome ese numerito, vamos a poder interpretar si la demanda es inelástica, si es elástica, si la demanda tiene elasticidad unitaria, etc. Bueno, para calcular la elasticidad arco, nosotros vamos a tomar el precio y la cantidad promedio, y esta variación porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual en el precio, acuérdense que este triangulito que vemos acá es la letra delta, que hace referencia a variación, cambio o incremento de la variable que se está considerando. Lo podemos escribir de esta manera, lo podemos escribir como la variación de la cantidad demandada sobre la variación del precio por el precio sobre la cantidad demandada. Pero en este caso estamos viendo el cálculo de la elasticidad puntual. La elasticidad puntual, a diferencia de la elasticidad precio-arco, en la elasticidad arco nosotros tenemos dos precios y dos cantidades, o sea, estamos tratando de estimar la elasticidad entre dos puntos de la demanda, mientras que la elasticidad precio puntual vamos a concentrarnos solamente en un punto. Y nosotros, al observar esta forma de expresar la demanda, vamos a ver que este primer cociente no es otra cosa que la pendiente de la demanda. Pero para obtener la pendiente de la demanda, yo necesitaría conocer la ecuación de la demanda. O sea, yo tendría que tener X es igual, no sé, supongamos a más B por P de X. Entonces yo miraría cuál es la ecuación de la demanda y voy a preguntarme cómo cambia X cuando cambia P de X, que no es otra cosa que la pendiente de la demanda. Y eso es este numerito que acompaña al precio, que sería B. Bueno, siendo B, en este caso, negativo. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que hay una relación inversa entre la cantidad demandada y el precio. Bueno, este es un ejemplo de elasticidad puntual. En este caso, cuando se hace el cálculo, van a observar que ese numerito es menos 0,25. Y algo importante a tener en cuenta es que nosotros vamos a clasificar la elasticidad, pero ya habiendo estimado su valor absoluto. El valor absoluto es sacarle el signo a la elasticidad. Noten que si la elasticidad, por un lado depende de la variación de X, sobre la variación del precio, y acá yo podría, bueno, acá tengo la elasticidad puntual, pero podría tener elasticidad arco, entonces acá tendría precio promedio y cantidad promedio. Noten que la variación de X sobre la variación del precio, bueno, yo puedo tener exactamente el valor cuando tengo la ecuación de la demanda y leo el valorcito y lo tomo, la pendiente es negativa. Y si no, yo lo aproximo con la variación de X sobre la variación de P de X, haciendo una diferencia entre las cantidades y los precios, y aproximo la pendiente de la demanda, pero la pendiente de la demanda es negativa. Entonces este numerito es negativo, y fíjense que los precios y las cantidades son positivos. Esto es positivo, esto es positivo. Entonces yo tengo acá un cociente de numeritos positivos, el resultado va a ser positivo, pero acá tengo un numerito negativo. Entonces, el valor de la elasticidad precio de la demanda es negativo, porque depende de la pendiente de la demanda. Entonces, el numerito que vamos a obtener siempre va a ser negativo. Lo que vamos a hacer es interpretarlo en valor absoluto. Valor absoluto de la elasticidad precio, en este caso sería 0,25, le sacamos el signo. Y entonces acá yo después podría ver más adelante, que seguramente debe estar acá en la presentación, lo que es la elasticidad. ¿Cuál sería la interpretación de ese numerito? Entonces, si ese número es mayor que 0 y menor que 1, vamos a decir que la demanda es inelástica. Y también podríamos hacer esta interpretación
de que si el precio aumenta un 1%, quiere decir que la cantidad demandada disminuye un 0,25%. Bueno, y acá tenemos las interpretaciones. Bueno, demanda inelástica quiere decir que el cambio porcentual en la cantidad demandada es menor que el cambio porcentual en el precio. Como vimos hace rato en la elasticidad precio que nos daba menos 0,25. Bueno, y cuando nosotros calculamos la elasticidad, la interpretamos en valor absoluto, y si ven mayor que 0 pero menor que 1, podemos indicar que la demanda es inelástica. Por otro lado, si el numerito que obtenemos, que es negativo, después lo pasamos en valor absoluto y vemos que es mayor que 1, vamos a decir que la demanda es elástica, esa sería la interpretación. Y eso quiere decir que el cambio porcentual en la cantidad demandada es mayor que el cambio porcentual en el precio. Supongamos que si calculamos la elasticidad precio de la demanda y nos da menos 4, como teníamos hace rato, entonces el valor absoluto sería 4. Entonces diríamos, ante un aumento de un 1% en el precio, la cantidad demandada cae un 4%. O si lo queremos decir de forma alternativa, podríamos decir, si el precio cae un 1%, la cantidad demandada aumenta un 1%. Bueno, y hay casos especiales. Podríamos observar que la elasticidad precio de la demanda resulte ser 0. Bueno, ahí no hace falta sacar el valor absoluto, porque bueno, es 0 el valor. Y en ese caso, vamos a ver que ante un aumento de un 1%, que podríamos decir que la cantidad demandada no se va a alterar, porque diríamos, bueno, aumenta, bueno, podríamos decir, si aumenta un 1% el precio, disminuye en 0%, no se altera. Entonces implica que la cantidad demandada se mantiene constante cuando ocurren cambios de precio, que ahí ustedes en el video veían el ejemplo de la insulina. Entonces, si nosotros estamos en presencia de una demanda perfectamente inelástica, podríamos ver algo de este estilo, que vamos a graficar la demanda y es una línea recta vertical. Independientemente del precio, la cantidad demandada siempre es la misma. Elasticidad precio de la demanda, bueno, podríamos ver otro caso que es cuando la demanda es perfectamente elástica. Entonces ustedes van a obtener como resultado menos infinito. Si lo interpreto en valor absoluto va a quedar infinito. Y esto quiere decir que ante un aumento porcentual en el precio, la cantidad demandada bajará en una cantidad infinitamente grande. Acá dice bajará a 0, pero sí va a modificarse en gran magnitud. Eso es lo que quiere decir. Y ahora vamos a ver el gráfico, que es una línea recta horizontal. Entonces, el precio está fijo en un determinado valor y la elasticidad precio en este caso es infinito. Ahora bien, podríamos ver el caso de la elasticidad precio de la demanda en una línea recta con pendiente negativa, que era lo que nosotros veníamos trabajando. Y vamos a ver que a lo largo de la curva va variando la elasticidad precio. Entonces vamos a distinguir lo que es el punto medio. En el punto medio de la curva de demanda, fíjense que acá este segmento mide lo mismo que este, por eso se habla de punto medio, que se encuentra en el medio de dos puntos extremos o separa el segmento en dos y los dos segmentos que quedan miden lo mismo. Bueno, en el punto medio de la curva de la demanda vamos a observar que la elasticidad precio en valor absoluto es igual a 1, o sea, la demanda tiene elasticidad unitaria. En este punto vamos a ver que la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto es 0.
En este tramo que observamos aquí, vamos a ver que la demanda es inelástica, o sea que la elasticidad precio es mayor que cero, pero a su vez esa elasticidad precio es menor que 1 en valor absoluto. Entonces esto lo podríamos escribir directamente así. 0 es menor que la elasticidad precio en valor absoluto y menor que 1. Por otro lado, nosotros habíamos dicho que si el valorcito ese que encontrábamos al calcular la elasticidad era mayor que 1, ¿qué pasaba? Decíamos la demanda es elástica, entonces podríamos identificar un tramo elástico de la demanda. Entonces, acá la elasticidad precio en valor absoluto es mayor que 1. Y en este puntito, fíjense que es 0 la cantidad y el precio, bueno, y hay un determinado precio, en este caso 25. Acá vamos a observar que la elasticidad precio de la demanda es infinito. Entonces, si nosotros tenemos una línea recta con pendiente negativa, vamos a ver que la elasticidad precio va variando de acuerdo al punto que estemos considerando para su cálculo. Bueno, yo dejo acá entonces esta explicación y ahora voy a ver si tienen alguna duda o quieren preguntar, no sé, una de sus compañeras me había escrito el otro día, me decía que tenía dudas con respecto al tema de elasticidad, no sé si tienen algún ejercicio, o alguna duda que hayan querido, que quieran consultar. Dejar de compartir. Así que ahora espero unos minutitos para que escriban en el chat. O si alguno quiere prender lo que es el micrófono y plantear su duda. Si no, pasamos a resolver algunos ejercicios que yo había seleccionado. Ustedes recuerden que en la bibliografía tienen, por ejemplo, para consultar el libro de Parkin, el libro de Graue, el libro de Case también. Así que si alguien se anima a escribir o si no me ponen, no tengo hasta ahora, no tengo ninguna duda. Cosa que yo resuelvo. Profe. Profe, yo tengo una duda. Bueno, te escucho, Laura, y después hay otro compañero que había hablado también, Aníbal. Bueno, Sería sí, Laura. el ejercicio 3 del trabajo práctico, el inciso B. 3B. Que Bueno, tenemos que indicar el nivel de precio de la elasticidad cuando es unitaria. Mi duda es por qué, o sea, vi los videos de resolución, ¿por qué lo iguala a -1 cuando lo plantea? Esa es la única duda que tengo. porque te pide que la demanda sea unitaria. O sea, la elasticidad precio tiene que ser unitaria. Y la elasticidad precio de la demanda es unitaria cuando vale -1. Bien, porque pensé que era 1, pero no, es -1 entonces. Claro, el resultado es -1. Después vos si lo interpretás en valor absoluto o ahora cuando vos lo calcules tendría que ser tendrías que tomarla a la pendiente sin el menos. A ver, déjame que comparta pantalla. Pantalla completa. Permitir. Bueno. Entonces la compañera pregunta, ¿dónde está acá? Trabajo práctico. Número 1, 2024. Bueno. El ejercicio número 3B.
indique para qué nivel de precios la elasticidad de la demanda es unitaria. Bueno, entonces nosotros vamos a partir del supuesto que ustedes ya han resuelto el 3A, donde, no, el 3A no, en el B, en el inciso B, el 3B, entonces si yo quiero calcular la elasticidad precio puntual, porque acá me piden en el caso que la elasticidad precio de la demanda tenga una demanda que tiene elasticidad unitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor de la elasticidad es menos 1. O lo que es lo mismo, la elasticidad precio en valor absoluto es 1. Bueno, entonces yo tengo una tablita y lo que tendría que hacer es estimar la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Si hacemos eso, vamos a encontrar que la ecuación, bueno, yo acá lo había estimado como P de X es igual a 12 menos 1 medio por X. Bueno, ¿cómo se calcula la elasticidad precio? Nosotros habíamos dicho que era la variación de X sobre la variación de P de X por el precio sobre la cantidad. En este caso estamos haciendo referencia a la elasticidad puntual. Yo quiero saber dónde, para qué precio en particular me consultaban. Esta elasticidad me da menos 1, o si yo la interpreto en valor absoluto, sería 1. Bueno, entonces la elasticidad precio de la demanda, esto habíamos dicho que era la pendiente de la demanda. Sería cómo cambia X cuando cambia P de X. En particular, yo les había indicado que si nosotros tenemos despejado el precio, esto recibe el nombre de demanda inversa. Y yo podría decir acá cómo cambia P de X cuando cambia X, y me fijo cuál es el numerito que acompaña a X, que es menos 1 medio. El asunto es que yo quiero la pendiente de la demanda. O sea, cuando yo tengo X igual a una cierta constante más un numerito por el precio. Y yo decía, el numerito que acompaña al precio, esa es la pendiente. Pero comparemos esto con esto. Fíjense que esto es lo mismo que esto, solamente que está al revés. Entonces yo, la variación de P de X sobre la variación de X la puedo escribir como 1 sobre la variación de X sobre la variación de P de X. Una de las expresiones es la inversa de la otra. Bueno, entonces si yo quisiera calcular la variación de X sobre la variación de P de X, puedo hacer 1 sobre menos 1 medio. Pero eso es lo mismo que dar vuelta a esta expresión. ¿Cuánto me quedaría? Me quedaría menos 2. Entonces, en definitiva, bueno, acá por el precio y por la cantidad. Bueno, entonces yo necesitaría encontrar el precio y la cantidad para el cual la elasticidad precio es menos 1. Bueno, pero noten que yo la cantidad y el precio, bueno, la tengo que averiguar. Pero ¿qué relación hay entre el precio y la cantidad? Y bueno, no es otra cosa que la ecuación de la demanda. Entonces acá yo, en vez de poner precio, voy a poner esta expresión. 12 menos 1 medio por X. Y por otro lado, acá voy a escribir X. Entonces fíjense que todo está en función de X. Bueno, entonces tenemos la elasticidad precio, que es igual a menos 2. Habíamos dicho que esta expresión es la misma que esta, solamente que invertida. Entonces, esto es 1 dividido menos 1 medio. Fíjense que cuando hacemos esa cuenta, 1 dividido menos 1 medio, entonces multiplico cruzado, y me va a quedar menos 2, que es lo que yo ya les había indicado. Entonces quedaría menos 2 por 12 menos 1 medio por X sobre X igual a menos 1. Entonces me voy a quedar con esto. Ya me voy a olvidar de que eso es la elasticidad precio.
¿qué podemos hacer aquí? Si quieren, podemos dividir ambos miembros por -2, o lo que es lo mismo, yo digo, este numerito que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, -1 sobre -2. Y esto es lo mismo que un medio. Entonces me quedaría 12 menos un medio x sobre x es igual a un medio. Ahora bien, esta x como está dividiendo, va a pasar al otro miembro multiplicando. Entonces tengo 12 menos un medio x es igual a un medio x. Me llevo todas las x para un solo miembro. Si quieren lo llevamos todo para el segundo miembro, me quedaría un medio x. Esto está restando, como pasa al otro miembro, sumando. Entonces me quedaría 12, acá fíjense, un medio x más un medio x sería una x. X es igual a 12. Pero a mí me preguntaban cuál es el precio para el cual la elasticidad precio de la demanda es -1, es unitaria. Bueno, pero yo sé que tengo la ecuación de la demanda, en este caso esto es la demanda inversa. El precio era igual a 12 menos un medio x. Yo ya conozco el valorcito de x, entonces lo que voy a hacer es reemplazarlo. P de x es igual a 12 menos un medio por 12. 12 dividido 2 está de 6. El precio es igual a, en este caso, a 6. Los chicos con los que estuviste trabajando, charlando. Mirta o alguno que estuvo en el grupo de Mirta. Hola, buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, estuve en el grupo 2, muchos estudiantes de Salta, de Buenos Aires, bueno, aquí de Misiones. ¿Qué dificultades comentaron en relación a la plataforma, en relación a la navegación de la misma? Sí, por un momento lo que estuvimos hablando, lo que yo, digamos, entendí, bueno, en primer lugar que no todos estamos a la misma altura en cuanto a la lectura del material. La gran mayoría recién se está iniciando con la materia, entonces que a veces a la hora de los debates no los podemos llevar a cabo. Eso sería algo que ya nos vamos a poner de acuerdo, que informalmente vamos a estar trabajando también con un grupo de WhatsApp en cosas informales, pero a la vez no perder la comunicación por medio de los foros, porque tenemos la posibilidad de estar en contacto con el profesor. Y la idea es ponernos al día para que estas clases las podamos aprovechar aún más. Bien. ¿Alguien del grupo 1 que quiera comentar o que quiera escribir por el chat? Gracias, Diego. Bueno, yo he visto que acá ya habían unas consultitas antes de que hagamos el tema del armado de grupos. Sabrina, por ejemplo, preguntaba, dice, profe, los parciales son mitad teoría y mitad práctica. Y sí, más o menos, a veces puede variar un poco la proporción que sea mayor cantidad de práctica, por ejemplo, un 60% de práctica y un 40% de teoría, pero en ese sentido como que no varían tanto las proporciones. Después Lautaro, que se fue, preguntaba, dice, acerca de los encuentros sincrónicos, ¿por qué están tan espaciados en el tiempo? La idea de hacer encuentros sincrónicos no todas las semanas es con la intención de no agobiarlos. ¿Por qué? Porque a veces pasa que tienen muchas materias y no sé, y bueno, y a veces ustedes se dedican más tiempo a una materia en relación a la otra. Y yo a veces, el año pasado, por ejemplo, yo hacía la materia y le daba los encuentros sincrónicos los viernes de 3 horas. Y la primera clase sí me vinieron alrededor de 30 alumnos y después yo tenía 5 o 6 alumnos. Entonces no tiene mucho sentido a veces hacer muchos encuentros porque, bueno, los horarios de ustedes son diversos. Entonces hay mucha gente que trabaja y entonces sí se puede dar la oportunidad de participar en algunos o si no tiene la posibilidad de verlo en video. Así que es por eso no hay
Porque yo podría decir, bueno, sí, en una clase doy el práctico, pero bueno, si después ustedes lo van a volver a ver y lo van a tener la posibilidad de revisarlo en video, entonces no tiene mucho sentido. Por eso en esta clase como que quería ver a ver si alguna duda tenían, si querían hablar al respecto. Después alguien a ver, ¿qué más? A ver, bueno, había algunos que no tenían micrófono y se habían presentado directamente por el chat. Alguien del grupo 1 que quiera hablar, a ver, no sé, Héctor, por ejemplo, o Martiniano, que no sé si está ahí en el grupo 1 o en el 2, así yo tengo en cuenta eso. Entonces, fíjense que nosotros tenemos el primer parcial recién en el 20 de septiembre, entonces todavía hay tiempo. Nosotros antes de ver el parcial, antes de las semanas previas al parcial, vamos a trabajar con el tema de producción, que eso ya entra en el segundo parcial, así que todavía tienen tiempo de ponerse al día con la materia, ver los videos. Yo veo que de a poquito aumentan las vistas de los videos tanto de teoría como de práctica, así que tienen la opción en algunos casos, bueno, de ver el video, lo complementan con la lectura del libro y con las presentaciones. Asimismo, ustedes fíjense que abajo en cada uno de los temas, si hay algún práctico, tienen los prácticos del año pasado que les sirve para ver cómo se resuelven otros ejercicios, que si no les alcanza con el tema del práctico, ustedes pueden ver ahí ver otros ejemplos, y eso ya está subido. Valentina, no sé si querés hablar, alguno que tenga el micrófono disponible o que quiera escribir en el chat, a ver, del grupo, para contarnos del otro grupo, cuáles eran las dificultades que encontraron en relación a la navegación, o si trataron de hacer el ejercicio número 5 también. A ver. Profe, yo estaba en el grupo 2. Ajá, bueno, te escucho, entonces comentanos. Al ver alguno del grupo 1 o alguna cosita que quieras añadir de lo que se habló en el grupo. A ver, estoy viendo que están escribiendo en el chat, no lo escuché. Vos, Valentina, ¿en qué grupo estabas? ¿En el 2, me dijiste? Sí, hola, buenas noches. Sí, estaba en el grupo 2. Ajá. ¿Alguna cosita que quieras agregar? Sobre el uso de la plataforma. Sí, sobre lo que charlaron, sí. Sí. Más o menos andamos todos en lo mismo, porque creo que esta y matemáticas son las dos materias que más o menos se nos está dificultando un poco por una cuestión de que comparten tema. En matemática, el segundo tema de matemáticas también tiene que ver con la oferta y la demanda, más que nada con la demanda y la elasticidad, y es por eso que se nos complica que comparten temas, y creo que uno lo explica de una forma y el otro lo explica de otro, es como que se te van mezclando las cosas, pero creo que todos coincidimos más que nada en eso. Y después se nos dificulta el uso de GeoGebra, más que nada para los gráficos y todo eso. Ah, bien, bueno, entonces usan un software, sí. Bueno, gracias por participar. Entonces vamos a ver el ejercicio 5, ya que no lo resolvieron o todavía no llegaron a verlo. A ver, veamos el ejercicio 5. Profesora, le hago una consulta. Sí, sí, te escucho. No es para robarle tiempo y bueno, no me quiero ir del tema. No hay No me problema. quiero ir del tema, con todo respeto. En lo que sería la curva de oferta, ¿sí? Sí. Leía en una parte, acá lo anoté porque me llamó la atención, que se habla de la ley de rendimientos decrecientes, donde la pendiente de la curva de oferta puede ser decreciente, y da un ejemplo de un obrero, que puede suceder que cuando que va a ganar más, su salario va a aumentar, él va a trabajar más, pero que llega un momento en que como el salario era tan elevado, él va a decidir trabajar menos. No sé si soy claro con la consulta que le quiero hacer. Sí, se entiende. Entonces Me llamó la nosotros atención. decimos, bueno, la oferta, no sé, acá podríamos considerar las horas de trabajo del individuo. Y esto sería W, que es el salario, que en inglés significa, que lo denotan con la letra W en inglés porque es wage, que es salario. Bueno,
Entonces nosotros vamos a ver que la curva de oferta puede venir de esta manera, o sea, crece a tasa creciente a medida que aumentan las horas de trabajo, aumenta el salario, pero hay un determinado punto donde esta curva se vuelve hacia atrás. Eso es lo que se llama en economía como curva perversa. ¿Por qué? Porque ya va a haber determinado nivel de ingreso que vos vas a alcanzar, bueno, si trabajas más horas de trabajo, que nosotros en economía lo que planteamos es la elección del individuo entre ocio y horas de trabajo. Entonces vos vas a decir, bueno, si yo ya obtengo un ingreso lo suficientemente alto, en vez de comprar horas, en vez de seguir dedicando mi tiempo a trabajar, y bueno, prefiero trabajar menos porque ya el salario es bastante elevado. Entonces por eso es que vas a ver que la curva se vuelve hacia atrás, que es eso que vos decís que la curva de oferta tiene pendiente negativa. Sí, eso puede ocurrir para un determinado nivel de ingreso, un determinado nivel de salario que ya es muy alto. Vos ya estás trabajando muchas horas y bueno, si no, llegas a un punto que decís, bueno, ¿para qué voy a seguir trabajando si bueno, el salario que tengo es bastante elevado y bueno, yo como tengo mi ingreso lo puedo destinar ya sea a comprar ocio o a realizar otras actividades o a comprar otros bienes y bueno, digo, compro ocio, entonces voy a dedicarle menos horas de trabajo, porque acá lo que se considera es que hay 24 horas que vos podés repartirlas, ya sea trabajando o haciendo otra actividad. Entonces, si vos ya trabajas una determinada cantidad de horas y el salario es demasiado alto, entonces vas a decidir trabajar menos. Y por eso es que la curva de oferta se vuelve hacia atrás. Eso sería. No sé si se entendió. Sí, sí, gracias. De nada. Entonces ahí es un caso en particular que el compañero nos muestra que la curva de oferta puede tener pendiente negativa. Bueno, ejercicio número 5, veamos el A. ¿Qué dice el ejercicio A? La lluvia dañó la cosecha de frutillas. Como resultado, el precio se eleva. Entonces, el precio de las frutillas aumenta de $4, de 4 a 6 dólares, de P sub 0 igual a 4 a P sub 1 igual a 6 dólares por caja. Y la cantidad demandada disminuye de 1000, X sub 0 igual a 1000, a X sub 1 igual a 600. Para este intervalo de precios, calcule la elasticidad precio-arco de la demanda, interprete. Bueno, entonces fíjense que cuando el precio era de 4, ¿cuánto era la cantidad demandada? La cantidad demandada era de 1000. Por otro lado, cuando el precio es 6, la cantidad demandada es de 600 cajas de frutillas. Bueno, entonces la elasticidad precio de la demanda, en este caso vamos a calcular la elasticidad arco, vamos a estimar esta elasticidad entre dos puntos de la curva de demanda. Esos dos puntos sería por un lado, X sub 0, P sub 0, y X sub 1, P sub 1, donde X, acuérdense que serían las cantidades demandadas, que nosotros las graficamos en el eje horizontal, y los precios los graficamos en el eje vertical. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la expresión de la elasticidad arco? ¿Cómo cambia X cuando cambia ¿Está P de compartiendo X? su pantalla de la computadora? Ah, no, tenés razón. Sí, tenés razón. Gracias. Sí, le dije a mis compañeros que, bueno, no es que me guste hablar mucho, pero que perdamos la vergüenza, pues si no, capaz que usted piensa que estamos viendo y no. Así no hablo yo nada más. Bien, sí. Bueno, en 5A entonces decía, la lluvia dañó la cosecha de frutillas, como resultado el precio se eleva, entonces acá tenemos el precio de 4 a 6 dólares, y en este caso la cantidad demandada disminuye de 1000 a 600 cajas. Para este intervalo de precios calcula la elasticidad precio arco de la demanda. Bueno, entonces escribimos la expresión o la formulita de la elasticidad precio de la demanda, y en este caso, bueno, vamos a calcular
la elasticidad, acá tenemos la variación de X sobre la variación del precio, y acá vamos a calcular el precio promedio y la cantidad promedio. Bueno, la variación de X, lo que vamos a hacer es X sub 1 menos X sub 0, y la variación del precio es P sub 1, P de X sub 1, si quieren, menos P de X sub 0, por P de X promedio. Lo que vamos a hacer es sumar los precios y lo dividimos entre 2. Como habrán visto en el video, no hay problema si yo sumo primero un precio o primero el otro precio, porque la suma es conmutativa. Entonces acá tendríamos P sub 0 más P de X sub 0. Acá voy a borrar. P de X sub 0 más P de X sub 1 sobre 2. Y acá tenemos X sub 0 más X sub 1 sobre 2. Si yo escribo P de X sub 1 más P de X sub 0 sobre 2, es lo mismo. No hay problema. La suma tiene la propiedad de que es conmutativa. Entonces veamos los datos. Inicialmente el precio era de 4, después pasó a ser de 6. Y la cantidad de demanda inicial era de 1000 y después pasó a ser de 600. Entonces sería 600 acá, 600 menos 1000 sobre el precio, que es 6, menos el anterior, que era 4, por el promedio de los precios, que en este caso sería, fíjense, 4 más 6 sería 10, 10 sobre 2. Y por otro lado sumamos las cantidades y las dividimos entre 2. 1600 sobre 2. Entonces, si hacemos las cuentas, la elasticidad precio va a ser, en este caso, menos 5 cuartos lo que es lo mismo, menos 1,25. Bueno, este numerito lo voy a interpretar en valor absoluto. Hay algo que ustedes van a ver en matemática, que al menos me lo hizo notar alguna de sus compañeras del año pasado, que creo que ustedes lo que hacen en matemática cuando ven la elasticidad directamente, sacan el valor, directamente lo obtienen el valor sin el signo. Entonces yo me imagino que acá lo que deben tener en cuenta es ponerle un menos adelante, porque esto que es la estimación, una aproximación a la pendiente, esto es negativo. Así que ojo con eso cuando ustedes hagan el cálculo. Entonces nosotros acá lo que hacemos es calcular la elasticidad, ese numerito nos da negativo, lo tomamos en valor absoluto, o sea, le sacamos el signo, nos quedaría 1,25. Miremos que ese numerito es mayor que 1 en valor absoluto. Por lo cual, lo que vamos a decir es que la demanda es elástica. Esa sería la interpretación. Si tenemos en cuenta lo que habíamos hablado hace rato de los porcentajes, diríamos, cuando aumenta en un 1% el precio del bien, la cantidad demandada del bien cae 1,25%. O, si quieren, podríamos decir que cuando cae un 1% el precio, la cantidad demandada aumenta un 1,25%. Bueno, veamos el otro. C. Los planes de demanda del bien X son los siguientes. Acá tenemos los precios y las cantidades demandadas. Cuando el precio pasa de 5 a 15, bueno, entonces lo que vamos a hacer es copiar esto. Cuando el precio pasa de 5 a 15, si se calcula la elasticidad por el criterio de semisuma, que es lo mismo que decir que estamos calculando la elasticidad arco, se puede indicar que la demanda es, entonces nosotros tenemos que dar la interpretación si la demanda es perfectamente elástica, perfectamente inelástica, si la demanda es inelástica, si la demanda tiene elasticidad unitaria. Entonces, ahora tenemos una tabla. El precio pasa de 5 a 15. Bueno, cuando el precio es 5, noten que las cantidades demandadas son 150.
Ahora, cuando el precio aumenta, recuerden que la demanda nos muestra una relación inversa entre precio y cantidad, por lo cual es esperable que la cantidad demandada disminuya. Cuando el precio es 15, ahora la cantidad demandada es 120. Bueno, ¿cuál era la situación inicial? Que teníamos un precio, P sub 0, que en este caso va a ser 5, P sub 0 es igual a 5, y ¿cuál era la cantidad demandada inicial? Era 150. Bueno, ahora ¿qué pasó? Aumentó el precio. Ahora el precio, P de X sub 0, y acá tengo P de X sub 1, ahora el precio es 15, y la cantidad demandada, ¿cuánto es? Es 120. Muy bien, entonces la formulita de la elasticidad, acuérdense que esta es la letra griega eta, sería el cambio en X sobre el cambio en P de X por P de X promedio sobre X promedio. Bueno, la variación de X sería X sub 1 menos X sub 0, o sea, 120 menos 150 sobre la variación de P de X, sería 15 menos 5, el precio que está actualmente menos el anterior, por el promedio de los precios. Bueno, sumemos, entonces sería 5 más 15, que sería 20 sobre 2. Y la cantidad demandada promedio sería 150 más 120 sobre 2. La elasticidad precio de la demanda ¿cuánto sería? Bueno, hay que hacer las cuentas. En este caso sería menos 30. Acá tenemos menos 10. A ver. Aquí aumenta el precio. Acá la cantidad demandada, ¿está bien? Está bien escrito, 15. Ah, no, está bien. Perdón, acá es 10. Por. Bueno, entonces 20 dividido 2 está de 10. Y acá tenemos 270 dividido 2, que es 135. Entonces vamos a tener menos 300 sobre 1350. Esto sería menos 0,22. Entonces este numerito lo vamos a interpretar en valor absoluto. Le vamos a sacar el signo, me quedaría 0,22. Fíjense que ese número es menor que 1, por lo tanto podemos indicar que la demanda es inelástica. En particular, si aumenta un 1% el precio, en este caso vamos a indicar que la cantidad demandada cae en menos de ese porcentaje. ¿En cuánto cae? Cae en 0,22%. Sí, ahí cuando estuvimos en el grupo 2, una compañera, bueno, que no recuerdo el nombre, ella presentó el ejercicio y le había dado exactamente el mismo cálculo que hace usted. Ah, bien. Bueno, entonces una de las compañeras ya lo había hecho y bueno, entonces ahora podemos chequear que le dio lo mismo. Bueno, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a tomar 2 ejercicios del libro de Parkin, que se ubican en la página 83. Yo ya los copié acá. Dice, considere la demanda de las 3 consolas de videojuegos más populares, Xbox, PS3 y Wii. Explique el efecto del siguiente acontecimiento en la demanda de juegos de Xbox y en la cantidad demandada de estos juegos, siempre que todo lo demás permanezca sin cambio. O sea, ahí está hablando de ceteris paribus, o sea, manteniendo el resto constante.
Muy bien. A dice, el precio de un Xbox baja. Bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos analizando? La demanda de juegos de Xbox. Para eso vamos a necesitar la consola. Bueno, entonces acá tenemos las cantidades y acá vamos a ubicar el precio. Entonces vamos a tener la curva de demanda de juegos de esa consola. Bueno, fíjense que en este caso la consola junto con los juegos serían bienes complementarios porque se consumen de manera conjunta. Si yo tengo el juego pero no tengo la consola, bueno, no voy a poder jugar. Bueno, entonces esto sería el precio del Xbox, de la consola, sería el precio de un bien complementario. Acá yo estoy viendo la demanda de los juegos. Entonces acá pongamos A. Si baja el precio de un Xbox, entonces yo esperaría que la demanda de juegos de esa consola aumente. Entonces eso sería lo que ocurriría si el precio de la consola cae. Ahora bien, veamos qué nos dice el inciso B. Los precios de un PS3 y de un Wii bajan. Bueno, pero ojo que nosotros estamos viendo la demanda de juegos de la consola de Xbox. Entonces acá tengo la demanda. ¿Y qué ocurre? Los precios, fíjense que estos son bienes relacionados, y entonces fíjense que me convendría, bueno, como consumidor, comprarme la otra consola, y entonces yo me voy a volcar a juegos que son compatibles con dicha consola, y entonces la demanda de juegos de Xbox en ese caso caería, entonces la demanda se contrae. O lo que es lo mismo, la demanda se desplaza hacia la izquierda. C. El número de personas que escriben y producen juegos de Xbox aumenta. Muy bien, entonces vamos a ubicar en el gráfico la demanda. En la situación inicial, esta sería la demanda de juegos de esta consola, bueno, que son compatibles con Xbox. Y dice, el número de personas que escriben y producen juegos de Xbox aumenta. Yo diría que eso más tendría que ver con la oferta de juegos de Xbox más que con la demanda. Ahora bien, no sé si tendría un código libre, eso no lo conozco. No sé jugar en esta consola, así que no soy de jugar en este tipo de consolas, así que no sé, salvo que si nosotros podríamos pensar que tiene un código libre, cosa que no creo, y que las personas, y que hay más, y que si hay más personas que están trabajando con este tipo de juegos podría modificar algo del tema de las preferencias, podríamos pensar que la demanda podría desplazarse a la derecha. Pero en este caso dice el número de personas que escriben y producen juegos de Xbox, yo pensaría que más tiene que ver con el factor productivo, que tiene que ver con la oferta de los juegos. Así que yo en este caso diría que la demanda no se ve afectada por eso. Porque hay más, supongamos que contrata más personas que escriben y producen juegos de Xbox, bueno, lo que va a hacer es aumentar la oferta de esos juegos. Salvo que, no sé, pensemos que hay una campaña agresiva de publicidad y que eso modifique las preferencias y entonces la demanda puede desplazarse hacia la derecha. Pero yo en este caso, al menos con la información que estoy leyendo de la consigna, no pensaría en una modificación de la demanda. Sí podría pensar en una alteración de la oferta, pero no de la demanda de juegos. D. Los ingresos de los consumidores aumentan. Entonces podríamos considerar que estos juegos son bienes normales
entonces la demanda se desplazaría hacia la derecha, la demanda aumenta. Entonces D' para denotar la nueva curva de demanda. Entonces acá pondríamos, suponiendo que es un bien normal, los juegos de esta consola, que a medida que aumente el ingreso se demanda más de estos juegos. D. E. Cada vez es más costoso contratar a programadores que escriben el código para juegos de Xbox. Eso tiene que ver más con un factor que puede incidir en la oferta, no con la demanda. ¿Por qué? Porque si es más costoso contratar programadores, yo puedo pensar que lo que va a pasar es que la oferta se contrae, que van a haber dificultades para producir dicho bien que son los juegos, pero no alteraría la demanda. Entonces, la demanda no se altera. Podríamos pensar que es lo mismo que en el inciso C, no pasa nada. F. Se espera que el precio de un Xbox, de un juego de Xbox, baje. O sea, acá tiene que ver los precios futuros. Entonces se está esperando que más adelante los precios de estos juegos sean más bajos, por alguna determinada razón. Bueno, si los precios van a ser más bajos, entonces a mí no me conviene comprar hoy el juego, me conviene esperar. Entonces, la demanda actual, ¿qué le va a ocurrir? Se va a contraer, se va a desplazar hacia la izquierda. G. Una nueva consola de videojuegos sale al mercado, que es un sustituto cercano del Xbox. X, P de X, acá vamos a ubicar la demanda de juegos de Xbox. Bueno, una nueva consola de videojuegos sale al mercado, que es un sustituto cercano del Xbox. Bueno, entonces voy a imaginar que si entra esa consola seguramente va a tratar de ingresar con un precio competitivo al mercado, cuestión de como para tratar de quitarle el mercado a lo que es el Xbox. Entonces, se puede considerar en este caso que la demanda de juegos de Xbox, y seguramente van a ser compatibles con la nueva consola, se va a desplazar hacia la derecha, porque sale esta consola que si es más económica, bueno, puede aumentar la demanda de juegos. Bueno, ¿alguna consulta con este ejercicio o algo que quieran agregar? Que deben saber más de Xbox, de Wii y de PS3 que yo. Buenas noches, profe. No es mi caso tampoco con los juegos. Bueno, gracias. No sé si hay alguien que quiere escribir o alguien que quiere escribir en el chat, si no vemos el otro ejercicio. A ver. Así acá está el que había escrito que decía que no se ve, que no había compartido la pantalla. Bueno, entonces veamos el otro ejercicio. Bueno, este es el ejercicio número 23, que también lo tienen en el libro de Parkin. Lo que vamos a hacer es tratar de identificar algunos puntos de la curva de demanda para poder después calcular, por ejemplo, lo que sería la ecuación de la recta de demanda. Nosotros acá la vemos gráficamente. Esto sería la demanda. Fíjense que hay una relación inversa entre precio y cantidad. Y acá tenemos, bueno, todavía deben haber visto algunos videos de oferta y otros no, que cuando nosotros tenemos la oferta de mercado, vamos a ver que hay una relación positiva entre precio y cantidad. Muy bien, si armamos una tablita para identificar los puntos de la demanda, fíjense que tenemos combinaciones de cantidades de pizza y el precio de la pizza.
Entonces, precio y cantidad demandada. Noten que si la cantidad demandada es 100, el precio es de 16 dólares. Mientras que si en este caso la cantidad demandada es 200, el precio es 14. Muy bien, entonces podríamos calcular la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Cómo sería? Sería x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 igual a p de x menos p de x sub 1, perdón, p de x sub 0 sobre p de x sub 1 menos p de x sub 0. Entonces acá yo ya tengo dos puntitos. Yo podría decir que el punto A es el que tiene las coordenadas x sub 0, p de x sub 0, y voy a decir que es el punto donde la cantidad demandada es 100 y el precio es 16, y el punto B tiene las coordenadas x sub 1, p de x sub 1, y las cantidades demandadas son 200 y el precio es 14. Bueno, reemplacemos. X menos x sub 0 menos 100 sobre 200 menos 100 igual a p de x menos p de x sub 0 sería 16 sobre 14, que sería el p de x sub 1, menos 16. No hay problema si yo le hubiera dado las coordenadas al revés. Decir que este puntito es x sub 1, p de x sub 1, y que este puntito es x sub 0, p de x sub 0. No hay problema. Me va a dar lo mismo. Bueno, hacemos las cuentas. X menos 100 sobre 100 es igual a p de x menos 16 sobre menos 2. Entonces, esto está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Este numerito 100 está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Bueno, entonces me quedaría acá, acuérdense que tengo que aplicar propiedad distributiva. Vamos a multiplicar los numeritos por esta expresión. Entonces me quedaría menos 2x más 200 igual a 100 por p de x menos 1600. Generalmente lo que hacemos nosotros es despejar x, entonces vamos a dejar en el primer miembro menos 2x, y me llevo todo para el segundo miembro. 100 por p de x menos 1600, este está sumando, pasa restando, nos quedaría menos 2x es igual a 1000 por p de x, y acá sería menos 1800. Este menos 2 está multiplicando, va a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces, x sería igual a menos 500 por p de x, y acá me quedaría más 900. Entonces, la ecuación de la demanda sería esta expresión, si es que no me equivoqué en nada. Bueno, a ver, veamos si es que es verdad que esta es la ecuación de la demanda, o puede ser que yo me haya equivocado en algún paso. Bueno, tenemos los puntitos acá, o si quieren podríamos haber tenido en cuenta estos puntos también. Bueno, si la cantidad demandada es 100, el precio es 16. Bueno, veamos, a ver, si la cantidad demandada es 100, acá el precio me tendría que dar 16, menos 500, p de x, más 900. Entonces acá sería 1000. No, perdón, acá está mal. Acá me quedaría 100 menos 900 sería menos 800. Igual. En este caso a menos 500 por p de x. Está bien. Y acá parece que no me va a dar. 1.6. Acá me habré comido algún cero. Veamos.
Acá es 200, está bien, acá multiplico por 100, acá es 1600, menos 1800, 900, está bien, acá es menos 500, está bien, a ver. Si la cantidad demandada es 100, bueno, este está sumando, pasa restando, me quedaría 100 menos 900, me quedaría menos 800. Profe, disculpe, está mal en el tercer párrafo, usted pone 1000 PDX y tendría que ser 100 PDX. Ah, 100, gracias, ahí está. Pues hay que estar atento, acá está mal, puse un 0 de más. Si no, no nos iba a dar bien, gracias. En este caso, entonces sería menos 50 acá. Bien, bueno, entonces tendríamos 800 dividido 50, sí, y ahora sí nos da correctamente, sería menos 800 sobre menos 50, esto es igual a 16 y es igual al precio. Si no me convence, bueno, puedo probar con otro punto. Decíamos que cuando la cantidad demandada es 200, el precio es 14. O si quieren, probemos el precio y veamos si la cantidad demandada nos da 200. Entonces teníamos x igual a menos 50 por p de x más 900. Entonces, menos 50 por 14 más 900 debería, si es que está correcto el cálculo, resultar en 200. Y sí, efectivamente, porque menos 50 por 14 es menos 700 más 900, x sería igual a 200. Entonces ya estoy segura de que está bien calculada lo que es la ecuación de la demanda. Podría haber despejado P de X en lugar de X, y en ese caso estaríamos en presencia de la demanda inversa. También podríamos preguntarnos, por ejemplo, cuál es la pendiente de la demanda. Entonces, sería cómo cambia X cuando cambia P de X. La pendiente de la demanda, entonces, va a ser el numerito que acompaña a la variable P de X, o sea, menos 50. También podría plantearme la elasticidad precio para un determinado valor. Noten que, por ejemplo, podríamos preguntarnos cuál es la elasticidad precio cuando la cantidad demandada es 400. Cuando la cantidad demandada es 400, noten que el precio es 10. Como yo ya tengo la ecuación de la demanda, entonces puedo leer la pendiente, que es lo que recién hicimos. Entonces, en este caso, si quiero calcular la elasticidad en un determinado punto, voy a recurrir a la elasticidad puntual. Entonces sería cómo cambia X cuando cambia P de X por el precio sobre la cantidad. Esto es la pendiente de la demanda, que nosotros sabemos que es menos 50 por el precio. Supongamos que queremos calcular cuando la cantidad demandada es 400. Y para esa cantidad demandada, noten que el precio era de $10. Entonces reemplazamos esos valores. Entonces sería 10 sobre 400. Entonces, si hacemos las cuentas, fíjense que nos quedaría menos 500 sobre 400. Nos va a dar un numerito negativo. Ay, fíjense que es lo mismo que nos dio hace rato con uno de los ejercicios. No, este 5 cuartos, sí, 1,25, menos 1,25.
Entonces, en valor absoluto, la elasticidad precio de la demanda sería 1,25, fíjense que este valor es mayor que 1, entonces vamos a indicar que la demanda es elástica. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos calculado la elasticidad precio cuando el precio es, a ver, veamos otro punto, 16? Seguramente acá ya estaríamos en el tramo, sí, fíjense que acá tenemos el tramo elástico de la demanda. A ver, en el cálculo anterior era elástica, entonces, a ver, podríamos probar con otro valorcito. Veamos, a ver. Bueno, si el precio es 0, la cantidad demandada es 900. A ver. Menos 50, que sería la pendiente. Si el precio es 0, la cantidad demandada es 900. Fíjense que acá me quedaría menos 50 por 0, me quedaría 0 sobre 900. O sea, 0. Cuando el precio es 0, en este caso, noten que la elasticidad precio es igual a 0. Esto nos indica que la demanda es perfectamente inelástica. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Bueno, ya nos pasamos del horario, agradezco a aquellos que se hayan quedado. Entonces nosotros nos vemos en el próximo encuentro sincrónico, que es de acá a 2 semanas, donde vamos a trabajar temas de oferta. Ya saben que si tienen alguna consulta, la pueden plantear en el foro del tema correspondiente. Y ya la otra semana, entonces vamos a ver el práctico de oferta, que les va a quedar subido. Bueno, si no hay ninguna consulta, bueno, espero que sigan revisando los materiales y nos vemos en el próximo encuentro. Adiós. Buenísimo. Chao, profe. Chao. Buenas noches. Gracias. Adiós. Chao, profe.